Hubo una serie de grupos de literatos en España dentro del movimiento del postismo, que es un movimiento que surgió en la segunda mitad de los años 40 del siglo XX en España y que, bueno, que es un movimiento que no es tan conocido, fue importante. Y bueno, ahí destacaron figuras como Fernando Arrabal, que por cierto, Fernando Arrabal también estuvo, o bueno, estuvo sí, en el movimiento Pánico, o Gloria Fuertes, también estuvo aquí en este movimiento, o Carlos El Mundo de Ori, o también Eduardo Chicharro, bueno, hijo, que su padre, bueno, fue pintor, también estuvo aquí, es decir, bueno, hubo grandes figuras, bueno, las que he nombrado, más otras que también tuvieron un papel destacado. Pero antes de hablar de todas las figuras que pertenecieron al potismo, primero voy a definirlo, que fue un movimiento literario artístico que surgió en España en 1945 y que se propuso renovar la estética de todas las vanguardias de principios del siglo. Fue un estilo, además, dentro del mundo al final del arte y de la literatura, que surgió en España en la segunda mitad, como he dicho, en la primera diapositiva, de la segunda mitad de los años 40, y que el objetivo era pues renovar esa estética de las vanguardias, del principios de siglo. Al final hay que reconocer que España vivía en una dictadura, es decir, en el régimen franquista. Entonces, bueno, pues poco a poco se fueron cambiando. Es verdad que la gran mayoría de los autores, o muchos murieron fuera de España o se tuvieron que exiliar y no volvieron hasta que no finalizó eh, la dictadura franquista. Eduardo Chicharro Briones fue poeta y pintor español, fundador y uno de los principales teorizadores, junto a Carlos El Mundo de Ori y Silviano Cernesi, del postismo, movimiento de vanguardia surgido en la década de los años 40 del siglo XX. Que decir que su padre, Eduardo Chicharro, fue pintor, que bueno, también destacó, que bueno, su padre como él no fueron figuras tan conocidas. Es verdad que Eduardo Chicharro Briones sí que es más conocido. Y al igual que su padre, aparte de ser literato, es decir, poeta, también se dedicó a pintor, es decir, fue pintor. Francisco Nieva fue dramaturgo, escenógrafo, director de escena, narrador, ensayista y dibujante español. Ángel Crespo fue poeta, ensayista, traductor y crítico de arte español. Una de sus obras, Dante y su obra, una figura que muchas de ellas no son tan conocidas en nuestro país y tuvieron un papel muy importante en el movimiento del postismo. Antonio Fernández Molina fue poeta, narrador, ensayista, traductor, dramaturgo, crítico de arte y artista. Figura muy poco conocida en nuestro país. Fernando Arrabal es de las figuras artísticas más conocidas porque perteneció al movimiento Pánico, todas dos figuras. Y bueno, él es dramaturgo, poeta, novelista, cineasta y creador plástico español, radicado en París desde 1955, que fundó en 1962, como he dicho, Movimiento Pánico, junto a Alejandro Jodorowsky y Roland Topor. Los tres, bueno, tuvieron un papel destacado en el Movimiento Pánico. De Gloria Fuertes podemos decir que es una de las figuras femeninas más conocidas del siglo XX, que estuvo dentro de la generación del 50, posterior al movimiento literario de la primera generación de posguerra, una figura además femenina de las más conocidas y que también, bueno, pues estuvo dentro de este movimiento del postismo, aunque en realidad ella perteneció a la generación ya de posterior a la posguerra, en la época de los años 50, etcétera, etcétera, en el mundo literario. Antonio Benito fue escritor, pintor y escultor español, uno de los máximos exponentes del surrealismo contemporáneo y del postismo pictórico y literario. Gabino Alejandro Carriedo fue escritor español cuya obra se encuentra íntegramente contenida en el siglo XX.
cultivó especialmente el género poético, presentando muchos de sus libros en revista de la época y siendo editor de algunas de ellas. Es decir, fue una figura que, bueno, que dejó un legado importante en el siglo XX y, bueno, libros, por ejemplo, en revista de la época o incluso también editor de algunas de ellas. Es decir, que bueno, dejó una figura, bueno, un legado literario muy importante en nuestro país. Que otra vez, pues son figuras que yo lo voy a repetir que son muy poco conocidas, que en realidad son cuatro las que suenan, pues Fernando Arrabal, Gloria Fuertes, Carlos Edmundo de Ori o Eduardo Chicharro, etcétera, etcétera. José Fernández Arroyo fue poeta, escultor y pintor español. Vivió en su pueblo natal los años de juventud, en los que trabó amistad con el pintor Antonio Iniesta, que despertó en él intereses por la pintura. Es decir, que bueno, pues vivió su juventud en su pueblo natal, donde nació, que tuvo gran amistad con Antonio Iniesta y de ahí pues se picó la curiosidad y se dedicó, aparte de escultura y a ser de literato, también en el mundo de la pintura. Carlos Edmundo de Ori fue poeta, ensayista, epigramista y traductor español, principal representante del postismo, y bueno, pues su padre también fue poeta, Eduardo de Ori. Hay que decir que Eduardo de Ori fue poeta, periodista, crítico literario y cónsul español, pero que este hombre no perteneció al movimiento del postismo. Quien perteneció fue su hijo, Carlos Edmundo de Ori, porque Eduardo de Ori perteneció al modernismo. Félix Casanova de Ayala fue poeta canario de la segunda mitad del siglo XX y sus obras fueron traducidas a muchos idiomas. No solo cultivó la poesía, también destacó como ensayista, crítico literario, periodista y escritor de cuentos. Bueno, al igual, una figura que en España no es tan conocida, bueno, y a lo mejor puede ser algo más en Canarias, pero más en el territorio insular, pero tampoco. Y Félix Francisco Casanova, que fue poeta y escritor canario, y su padre fue Félix Casanova de Ayala, es decir, también es una figura bueno, que tampoco es conocida, que al igual que su padre, que él también murió muy joven. Federico Muelas fue periodista, poeta, editorialista y guionista cinematográfico perteneciente a la generación del 36. Bien, una figura pues que no es tan conocida en nuestro país. Jesús Juan Garcés fue poeta y militar español. Carlos de la Rica fue poeta, editor y sacerdote español. También perteneció al movimiento del postismo. Silviano Sernesi fue poeta italiano, conoció a Marinetti y se convirtió en su discípulo. Se afincó en España para luego más tarde volver a su país. Y bueno, hay que decir que el movimiento del potismo es verdad que es un periodo que surge en la segunda mitad de los años 40, bueno, para concretar es en 1945, pues para cambiar, para renovar las estructuras. Es verdad que la gran mayoría de los artistas vivieron el régimen franquista y otros muchos anteriores a la dictadura murieron o se exiliaron y algunos de ellos incluso se quedaron en España, algunos de ellos, pero muy pocos, con la dictadura, bueno, pues franquista, como he dicho. Al final, bueno, pues son figuras que no son tan conocidas, que es verdad que Fernando Arrabal está por ahí, que es importante y muy conocido, que es además uno de los literatos que todavía continúa vivo, que bueno, que vale, que está también Carlos Edmundo de Ori, que vemos también a Eduardo Chicharro también como importante, que Gloria Fuertes también fue una mujer dentro del mundo de la literatura en España muy importante, pero el resto pues, bueno, son figuras que colaboraron, que estuvieron dentro de este movimiento y con ello, bueno, pues finalizo. Y si os gusta este vídeo relacionado con el postismo y algunos bueno, algunos miembros que destacaron este movimiento en España, pues darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.